tema de ahora es la tensión superficial y pues vamos a platicar de ella. Este es un fenómeno debido a la tensión superficial es que se presentan este tipo de formas como las gotas que se forman en las puntas de las hojas o cuando se tienen dos fluidos que son invisibles y el tipo de estructura que se genera o cuando vemos el mercurio que cae sobre una mesa y se ve que no está mojando, que es lo que se dice comúnmente, y vemos cómo se resbala de un lado para otro mientras lo inclinamos. Esto se debe a que las partículas de los fluidos cuando están inmersas están rodeadas de otras partículas de los fluidos. Si este fluido está quieto, entonces todas las partículas ejercen una influencia sobre ellas y la partícula del centro, ejerce otra fuerza sobre las de alrededor. Estas fuerzas se anulan y se quedan en equilibrio. Sin embargo, las partículas que están en la superficie, en la parte de abajo voltean y ven partículas que son iguales a ella, pero en la parte de arriba ven partículas que ya no son iguales a ella y esto provoca un desbalance. Este desbalance es a lo que se le conoce como tensión superficial. Esa tensión superficial va a intentar jalar a esa partícula hacia abajo, sin embargo, las vecinas van a intentar de que no se mueva de ahí. Esto lo que provoca es que cuando tengo un fluido, en este caso un fluido 1 que es gris, que puede ser un gas como el aire o puede ser un líquido, pero en este caso pensemos en el aire, con un fluido 2 que podría ser el agua, se forman superficies libres o interfaz entre un fluido y otro y estas adquieren ciertas formas que son muy particulares, como en este caso que pueden ser cóncavas o convexas. Esta interfaz lo que va a hacer es que el ángulo del contacto que tenga el fluido sobre las superficies sólidas van a determinar la fuerza hacia arriba. Y esta fuerza hacia arriba está dada por la propiedad de tensión superficial que tiene unidades de fuerza por unidad de longitud por la longitud donde se esté aplicando. Esta fuerza va a balancearse contra la diferencia de presión que existe en lo que está en el fluido de arriba con el fluido de abajo. Esto tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, en un ejemplo en donde consideraremos que tenemos dos placas planas que están paralelas, se forma un menisco como el que se observa aquí, tendríamos que el equilibrio está dado por la diferencia de presiones que existe entre el fluido 1 y el fluido 2 multiplicado por el área. Esta área sería el área de un círculo. En el otro caso, la longitud donde se está aplicando la tensión superficial se estaría dando por la longitud que será la profundidad de estas placas. Al igualar estas dos ecuaciones podríamos obtener que la diferencia de presión es igual a la tensión superficial entre el radio de curvatura o la separación de las placas. Bien, esto nos lleva ahora a pensar en otro problema que sucede con la tensión superficial y esta es cuando se tiene un fluido en reposo y de pronto se pone un tubo con unas ciertas características geométricas. Este fluido que está en reposo tiene propiedades constantes y esas propiedades son la densidad, la viscosidad y la tensión superficial. Este tubo que se puso dentro del fluido tiene una separación o tiene un radio de 2 veces el radio y lo que se va a observar es que se eleva este fluido una cierta altura. Cabe señalar que tanto la superficie libre que está en el tanque como la superficie libre dentro del tubo están a la presión atmosférica. Esto es algo que se presenta y nosotros también podemos apreciar que el menisco que se forma de la interfaz tiene un ángulo de contacto con la superficie de la tubería que le vamos a llamar así ángulo de contacto y en este caso lo vamos a cuantificar como θ. Dentro de este problema, lo que nosotros quisiéramos determinar es qué tan alto sube este fluido por meter este popote o este tubo de radio 2, de diámetro 2R, dentro de este fluido. A esto se le llama una ascensión capilar y es lo que vamos a tratar de determinar. Para eso nos vamos a fijar primero en la zona de la interfaz. En esta zona de la interfaz, como se había comentado anteriormente, el menisco o la interfaz vamos a proponer que en términos generales forma un ángulo con la superficie de la tubería. Este ángulo, que le habíamos denominado el ángulo del contacto, nos va a ayudar a determinar la fuerza o la componente de la fuerza de tensión superficial que está jalando al fluido hacia arriba y la otra componente que está empujando hacia la derecha a la tubería. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro sistema de referencia
determinar dónde está el eje de las X, determinar dónde está el eje de las Y, y entonces vamos a obtener dos componentes, la componente vertical, que es la TY, y la componente horizontal, que es la TX, cuando hacemos un corte en esa tubería. Esta componente en X la podemos determinar como la fuerza de tensión superficial por el seno del ángulo de contacto, mientras que la componente vertical sería la tensión superficial por el coseno del ángulo del contacto. En este corte que se ha hecho de la tubería veríamos que en el otro lado y en toda la circunferencia se estarían aplicando fuerzas que jalan hacia arriba al fluido TYs y que empujan hacia la izquierda o de forma radial al fluido, que son TX. Esta TX que se aplica del lado derecho tiene un signo positivo, mientras que la tensión en X que se aplica en el lado izquierdo tiene un signo negativo. Por lo tanto, y como están en equilibrio, estas dos se anulan y no participan dentro de nuestro balance de fuerzas que queremos hacer. Y esto nos conlleva a pensar que solamente lo que pasa en la dirección vertical es lo que nos interesa. Ahora bien, vamos a pensar que tenemos una presión exterior y una presión interior, y esa presión exterior y esa presión interior tiene que haber una diferencia de presión entre los valores de ella, porque si no, no se formaría este menisco ni subiría la columna de líquido en este caso. Y entonces para esta primera propuesta definiremos que el diferencial de presión es lo que pasa afuera menos lo que pasa adentro. Esta columna de fluido está en equilibrio, como habíamos comentado anteriormente, y si está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que participan en este fenómeno deben de ser iguales a cero. Como se había comentado anteriormente, en la dirección horizontal las fuerzas se anulan y por lo tanto única y exclusivamente haremos el balance en la dirección vertical. En esta dirección vertical lo que se tendrá es una fuerza asociada a la tensión superficial que está dada por la propiedad de tensión superficial por la longitud donde se aplica. Esta longitud donde se aplica es el perímetro de una circunferencia, por lo tanto sustituimos el perímetro de una circunferencia. Y hay que tener en cuenta que solamente se está considerando la componente vertical, por lo tanto lo multiplicamos por el coseno del ángulo de contacto. La otra fuerza está asociada a esta diferencia de presiones y esta diferencia de presiones se aplica sobre un área proyectada. El área proyectada que nosotros veremos en el tubo es la del área de un círculo, por lo tanto tendremos que la diferencia de presiones está multiplicada por pi por radio al cuadrado. Una vez que se tiene esto, hacemos el balance de las fuerzas y entonces nosotros podríamos obtener una relación que puede existir entre el cambio de presión entre los dos fluidos con la tensión superficial. De aquí podríamos proponer que la diferencia de presión es negativa, la tensión superficial, la componente en la dirección vertical es positiva, y de aquí fácilmente despejamos, podríamos definir que el diferencial de presión va a ser igual a una función de la tensión superficial, a una función del ángulo de contacto, y también va a depender de el radio que tenga la tubería o el popote que se está usando. Y además lo hace de manera inversamente proporcional con este radio, es decir, que entre más pequeño sea el radio, más grande va a ser la diferencia de presión a la que esté sometido estos dos fluidos. Una vez que se tiene esto, ahora usaremos la ley de la hidrostática para relacionar la altura que subió el fluido que estaba atrapado o que estaba contenido en el tanque y cuando se puso esta tubería. Para esto vamos a considerar, como se había comentado antes, que las dos superficies libres están sometidas a la presión atmosférica y que por la presión hidrostática la columna H de fluido que subió ejerce una presión al mismo nivel de la superficie libre a la que se encuentra el nivel de líquido del tanque. Esta columna la podemos calcular fácilmente debido a que la densidad, como se había dicho, es constante y entonces podemos usar la ley de la hidrostática para ello. Por lo tanto, empezando de arriba para abajo, tenemos una presión atmosférica en la superficie de la interfaz más el salto de presión que se presenta entre los dos fluidos más la presión hidrostática dada por la columna de agua, y esto es igual
a la presión atmosférica, debido a que estamos tomando todo al mismo nivel de la superficie libre. Estas presiones atmosféricas se anulan mutuamente, por lo tanto llegaríamos a una expresión donde la diferencia de presión es igual a menos la densidad, la aceleración de la gravedad y la altura que subió esta columna de agua, que es la que nos interesa determinar. Esta diferencia de presión, nosotros tomamos una definición que era la presión de afuera menos la presión de adentro. Sin embargo, esta presión podemos cambiar los signos y además ya tenemos una relación con respecto a la tensión superficial, usando la expresión que habíamos obtenido anteriormente de 2 por la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto entre el radio, y sustituyéndola en esta nueva ecuación que hemos obtenido, podremos obtener una relación de la altura de la columna de agua de lo que se elevó con respecto a la tensión superficial. Entonces sustituimos la diferencia de presión, se iguala con la columna o la presión de ρGH y hacemos este cambio de signo tomando en cuenta que ahora el delta de P sería la presión de adentro menos la presión de afuera. Con esto podemos llegar a la expresión de H algebraicamente despejando las cosas, y tenemos que la altura es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto entre la densidad, la aceleración de la gravedad y el radio. Esto es tener una ecuación que nos permite determinar qué tanto va a subir una columna de agua cuando metemos una tubería dentro de un tanque.